Bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a continuar con las clases de tercero de la ESO, concretamente con el tema número 6, las fuerzas y el movimiento en el universo. Este es un tema fundamentalmente de teoría, no es un tema que tenga problemas, muchos ejercicios que hacer, es fundamentalmente un tema de teoría, un tema muy sencillito y que se suele preguntar alguna cuestión teórica que ahora conforme vayamos viendo el tema lo explicaré. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues la fuerza y el movimiento del universo. Lo primero que tenemos que ver es qué tipos de fuerzas existen en el universo. Las fuerzas que existen son 4. Fuerza gravitatoria, fuerza eléctrica, fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte. La mayor parte de los fenómenos que observamos en nuestro día a día son debidos a la fuerza gravitatoria y a las fuerzas eléctricas. ¿De acuerdo? Y luego la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte aparecen entre las partículas más pequeñas que forman la materia. ¿De acuerdo? Luego, fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte simplemente para que nos suenen, no nos interesan mucho en tercero de la ESO. ¿De acuerdo? La fuerza gravitatoria y la fuerza eléctrica sí, estas sí, nos interesaron más. De hecho, el tema siguiente es fuerza eléctrica. Muy bien, pues vamos a ver entonces el universo que observamos y el movimiento de los cuerpos celestes. Insisto de nuevo, este es un tema muy teórico. Luego, está muy resumido aquí porque es teoría, hay muy pocas cosas que realmente sean muy importantes. Bien. El movimiento de los cuerpos celestes, pues fundamentalmente en vuestro libro aparece el movimiento del Sol y el movimiento de la Luna. Y con respecto al movimiento del Sol y al movimiento de la Luna, prácticamente lo único que tenemos que saber es que tanto el Sol como la Luna salen por el este y se ponen por el oeste. ¿De acuerdo? Aquí hay, por ejemplo, en la zona en la que vivimos, en el sur de España, se habla mucho de los vientos de levante y de los vientos de poniente. Poniente viene de donde se pone el sol. Luego, si el sol se pone por el oeste, los vientos de poniente son vientos que soplan desde el oeste. ¿Vale? Y luego, donde sale el sol, donde se levanta el sol, es por el este y por eso aquí llamamos vientos de levante a los vientos que proceden del este. ¿De acuerdo? Muy bien. Diferencias entre astronomía y astrología. Vamos a ver. La astronomía es una ciencia que se dedica a estudiar los astros. Y la astrología es una falsa ciencia. ¿De acuerdo? O sea, la ciencia que se dedica al estudio de los astros es la astronomía. Astrología, no. Bien, y ahora vamos a ver la pregunta más importante de este tema. ¿Vale? Se suele preguntar en los exámenes, que son las leyes del movimiento de los astros, conocidas también como las leyes de Kepler. ¿Vale? Kepler vivió en el siglo XVII y fue en ese siglo en el que descubrió sus leyes, que son 3. La primera ley de Kepler, la segunda ley de Kepler y la tercera ley de Kepler. Esto en tercero de la ESO hay que tener una idea. No hay que profundizar mucho. Las leyes de Kepler, donde se ven con profundidad realmente es en segundo de bachillerato. Pero aquí ya por lo menos que te vaya sonando, ¿vale? La primera ley de Kepler es muy simple. Te dicen que los planetas se mueven alrededor del Sol, describiendo órbitas elípticas, y el Sol está en uno de los focos de la elipse. Esto fue un gran descubrimiento en la época de Kepler, puesto que todo el mundo pensaba que los planetas se movían alrededor del Sol describiendo órbitas perfectas. Y la perfección en aquella época era una circunferencia. ¿De acuerdo? Pues no, Kepler descubrió que las órbitas no eran circunferencias, sino que eran elípticas. ¿De acuerdo? Aquí más o menos hemos representado una elipse. Aquí tenemos un foco de la elipse, aquí estaría el otro. Bueno, pues el Sol se sitúa en uno de los focos y la Tierra va dando vuelta, la Tierra o cualquier otro planeta va a ir dando vuelta alrededor del Sol
describiendo un movimiento elíptico. ¿De acuerdo? Hay un punto en el que la Tierra o cualquier planeta está más cerca del Sol, eso se conoce como el perihelio, y un punto en el que la Tierra está en el punto más lejano al Sol, y se conoce como el afelio. No hay que confundir verano e invierno con la distancia a la que está la Tierra del Sol. Prácticamente no influye casi para nada en cuanto a la temperatura, ¿de acuerdo? En el hemisferio norte, cuando estamos en verano, resulta que estamos en este punto, en el punto más alejado del Sol. Y cuando estamos en invierno, estamos en este punto, en el punto más cercano al Sol. ¿De acuerdo? En el hemisferio sur ocurre lo contrario. Bien, pues conocer la primera ley de Kepler y conocer las órbitas y un dibujito, eso sí es importante para los exámenes. Segunda ley de Kepler. La segunda ley de Kepler dice que los planetas se mueven con velocidad areolar constante. Este concepto es un poco complejo, no se suele preguntar en los exámenes, pero lo que te viene a decir es lo siguiente. Si yo pinto un vector, que ya sabemos lo que es un segmento orientado, indicando dónde está la Tierra el 1 de enero, imaginaros, y resulta que está aquí. El 1 de enero está aquí. Y el 1 de febrero está aquí. ¿Vale? Pues si cogemos ese vector y lo pintamos el 1 de enero y el 1 de febrero y medimos su área, ese área que ha barrido ese vector, ¿de acuerdo? Pues se mantiene constante. La Tierra se va moviendo alrededor del Sol, barriendo áreas constantes. ¿Esto qué significa? Pues que a lo mejor el 1 de junio está la Tierra aquí y el 1 de julio está la Tierra un poco más arriba. Lo de 1 de junio y 1 de julio es aproximado, obviamente. No sé dónde estará exactamente el 1 de junio. ¿De acuerdo? Pero lo que sí es evidente es que en un mes ha recorrido todo este espacio. En invierno, cuando está más cerca, en el hemisferio norte, la Tierra del Sol. Sin embargo, del 1 de junio al 1 de julio, en un mes, ha recorrido un espacio mucho más pequeño. ¿Por qué ha recorrido un espacio mucho más pequeño? Porque este área tiene que ser igual a este área. Como este vector es mucho más largo, pues claro, no puede recorrer el mismo espacio, porque entonces el área sería mayor. Y esto es lo que significa velocidad areolar constante. En un periodo de tiempo de un mes barre el mismo área. Este área tiene que ser igual a este área. Y eso tiene implicaciones muy interesantes. En un mes tiene que llegar de aquí a aquí. Y en un mes también tiene que llegar de aquí a aquí. Luego aquí tiene que ir la Tierra más despacio que aquí. La velocidad a la que se mueve la Tierra alrededor del Sol no es constante. ¿De acuerdo? Bueno, quizás estoy contando más de lo que deberíais saber en tercero de la ESO. Importante que los planetas se mueven con velocidad areolar constante. ¿De acuerdo? Y ahí tenéis el esquemita para que lo penséis un poco. Y luego la tercera ley de Kepler te dice que el periodo al cuadrado partido del radio medio al cubo también es constante. Aquí vemos que el radio no es el mismo. Cuando está más lejos el radio es más grande, cuando está más cerca el radio es más pequeño. Bueno, pues hacemos una media, ¿vale? Y si dividimos el periodo al cuadrado, que es el tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta completa, entre el radio al cubo, me va a salir siempre un número constante. Tercera ley de Kepler, ¿de acuerdo? Entonces, primera, segunda y tercera ley de Kepler, muy importantes, pero no tenéis que saber nada más que lo que aquí hay en la pizarra, no mucho más. ¿De acuerdo? Esto ya, insisto, en segundo de bachillerato, o sea, dentro de 3 años, 3 cursos más adelante, lo veréis con mucho detalle. Pero aquí con eso es suficiente. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles son las fuerzas que mueven los astros? Pues Isaac Newton, para muchos el científico más importante de todos los tiempos, pues descubrió lo que se conoce como la ley de gravitación universal,
que son las fuerzas responsables de que los astros se muevan de la forma en que se mueven, ¿vale? Y esta ley viene resumida en esta formulita. La fuerza con la que dos objetos se atraen es directamente proporcional a una constante, la masa del primer astro por la masa del segundo astro, partido de la distancia al cuadrado, la distancia que separa a los dos astros. ¿De acuerdo? Si aquí tenemos la Tierra y aquí tenemos la Luna, pues la distancia Tierra-Luna, esto será D. La masa de la Tierra la hemos puesto en mayúscula, la masa de la Luna la ponemos en minúscula, ¿vale? Pues ya está. Esto es una constante, un número que te damos, m la masa de la Tierra, m pequeña la masa de la Luna y d la distancia que separa la Tierra y la Luna. ¿De acuerdo? ¿Qué tenéis que saber? Pues simplemente te doy los numeritos, los sustituyes, me calculas la fuerza. ¿De acuerdo? No hay que saber mucho más de este tema. Y luego, la fuerza gravitatoria y el peso. El peso no es más que la fuerza con la que los planetas atraen a los cuerpos. O sea, si yo tengo aquí este rotulador, pues este rotulador está siendo atraído por la Tierra. Por la fuerza con la que la Tierra está atrayendo a este rotulador, es la fuerza peso. ¿Cómo la podemos calcular? Pues multiplicando masa por gravedad, ¿vale? Si estamos en la Tierra, la gravedad vale 9,8 metros partido de segundo al cuadrado en la superficie de la Tierra. Pero si estamos en la Luna ya no vale 9,8, vale mucho menos. Luego, los cuerpos en la Luna pesan mucho menos que los cuerpos en la Tierra. La masa es la misma. La masa se mide en kilogramos. El peso, que se mide en newton, es lo que es mucho más pequeño en la Luna que en la Tierra. ¿De acuerdo? Bien, y por último vamos a ver pequeños detalles de nuestro sistema solar, ¿vale? En nuestro sistema solar tenemos planetas interiores, planetas exteriores y planetas enanos. Los planetas interiores, os podréis imaginar que son los que están más cerca del Sol, pues son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Estos planetas interiores están formados por rocas y núcleos metálicos, ¿de acuerdo? Luego tenemos los planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que son gaseosos. Y también tenemos los planetas enanos, Ceres, Plutón y Eris, ¿de acuerdo? Y luego también hay asteroides, que son cuerpos rocosos de distintos tamaños, ¿de acuerdo? Pero obviamente mucho más pequeños que los planetas, que se encuentran fundamentalmente en dos zonas, el cinturón de asteroides y el cinturón de Kuiper. Luego tenemos los cometas, que son de tamaño parecido a los asteroides, pero suelen contener hielo, suelen estar hechos de hielo y roca. Los asteroides son de roca. La nube de Oort, por ejemplo, que está más allá de Plutón. Y por último, en el tema también aparecen los movimientos de los planetas, que es el movimiento de traslación y el movimiento a través de su propio eje de rotación. Pero estas cuestiones no se suelen preguntar, ¿de acuerdo? En definitiva, con lo que tenemos aquí en la pizarra ya tenemos el tema número 6 de Física y Química, tercero de la ESO, resuelto, los temas más importantes. Muy bien, pues nos vemos en el próximo vídeo.